Bueno. Pues últimamente se está poniendo en duda a un futbolista que a mí me gusta mucho, pero también me gusta mucho que con la exigencia que tiene este Real Madrid no se pierda y sigamos con la exigencia que hemos tenido prácticamente toda la vida. Y se está poniendo en duda un poco a Rodrigo, sobre todo en cuanto a números, en cuanto a goles, etc. Y me parece bastante interesante, la verdad, porque creo que Rodrigo en sí es un futbolista bastante interesante. Y yo también analizar la situación de Rodrigo también se me hace muy interesante, de verdad. Honestamente me encanta, estoy súper encantado de hacer este vídeo. Ya sabéis que si dejáis un me gusta, que solamente es un clic, de verdad que ayudáis de una forma que es que no podéis ni imaginar. Bueno, vamos con el tema de Rodrigo. Yo tengo que decir que en cuanto a Rodrigo, he cambiado un poco de opinión. Yo antes era de decir que Rodrigo, su posición ideal era la banda izquierda. Pero tengo que decir que sus 2-3 últimos partidos donde ha pasado más tiempo en banda izquierda no me ha convencido. Y hay una razón. Por supuesto, como todo en la vida, o casi todo mejor dicho, realmente todo no, pero casi todo en la vida, en el fútbol igual tiene una explicación. Creo que lo que le ha ocurrido a Rodrigo, viendo que los 2-3 últimos partidos que ha jugado en zona izquierda, que es donde yo pensaba que podía rendir más, ha estado bastante mediocre, entenderme, y además digo mediocre para lo que es Rodrigo, o lo que yo creo que es capaz Rodrigo. Creo que es un tema que precisamente es el mayor hándicap que tiene Rodrigo como futbolista de Real Madrid y como jugador usado por Carlo Ancelotti. Y es que lo cambian tanto de posición que creo que tiene una falta de automatismo descomunal. Y mira que lleva su tiempo ya en el Real Madrid, diría que lleva aproximadamente, no sé, 4 años llevará, o incluso más, 5 años, 6 años. Y aún así tiene una falta de automatismo que no es normal. Es tan inteligente que suple, digamos, esa falta de automatismo y consigue hacer buenos partidos. Pero la falta de automatismo que tiene Rodrigo no es normal. Y de hecho, no estoy culpando ni muchísimo menos a Rodrigo. Porque es lógico que si a veces te ponen de delantero, otras veces te ponen en banda derecha, otras veces te ponen en banda izquierda, otras veces te ponen detrás del punta, pues evidentemente llegas a un momento que al fin y al cabo no coge los mecanismos, los automatismos de ninguna posición. Y te quedas siendo un futbolista bastante inteligente, de hecho incluso con más inteligencia aún, pero que esa falta de automatismo hace que sea un futbolista mucho más limitado. Porque la sensación que he tenido con Rodrigo Goes cuando lo he visto los últimos partidos en banda izquierda. Es que la clásica jugada, por ejemplo, que él ha hecho siempre en banda izquierda, que era muy desequilibrante, no las está haciendo ya. Hace otro tipo de jugada. Que yo digo, pero ¿por qué haces eso? Si toda tu vida has hecho este tipo de jugada en banda izquierda y siempre has sido desequilibrante, ¿por qué de repente cambias el tipo de regate, el tipo de conducción, digamos, tu jugada fetiche, digamos, con la que tanto desequilibraba? Y la explicación es esa. Rodrigo está cambiando tanto de posición que incluso los automatismos de jugar en banda izquierda, que es lo que él más tenía, los ha perdido. Por completo además. Y hago hincapié en que no es culpa de Rodrigo. Esto evidentemente es culpa de Ancelotti, que al fin y al cabo lo tiene que si de delantero, que si de banda derecha, que si detrás del punta, que si... Y el tema es que yo creo que, aunque tácticamente puede ser interesante para un entrenador, un futbolista que te pueda jugar en muchas zonas, creo que en cuanto al futbolista en sí, la parte, digamos, que corresponde al futbolista, creo que es muy limitante. Al menos en las cosas que gana, con las cosas que gana, con las cosas que pierde, creo que la balanza se inclina mucho más a las cosas que pierde más que a las cosas que gana. Es muy distinto que, por ejemplo, tú cojas y un Rodrigo que sea, por ejemplo, haya sido siempre banda izquierda y lo pongas en banda derecha, o incluso detrás del punta, o incluso de delantero.
Pero lo que no me parece nada bien y creo que es muy limitante es el hecho de que un partido lo juegue en banda derecha, el siguiente lo juegue de 9, el siguiente detrás del punta y el siguiente banda izquierda. Con eso creo que lo que hace es cargarte al futbolista. Y una, digamos, de sus mayores virtudes, que es su inteligencia, pues se convierte en un hándicap o se convierte en algo que le perjudica. Porque como es tan inteligente que el entrenador lo usa para jugar en varias posiciones. Como lo usa en varias posiciones, al fin y al cabo no se termina haciendo con ninguna posición. Y no termina cogiendo automatismo en ninguna posición. Por eso es muy complicado, si os fijáis, que veamos un Rodrigo que esté los 90 minutos haciendo un partidazo. Incluso los partidos que mete goles Rodrigo y tal, si os fijáis, son pequeños destellos. No es, por ejemplo, como Vinicius, que hay partidos que prácticamente está todo el partido brillando, o como Jude Bellingham ahora, que hay partidos que está todo el partido brillando. Si os fijáis, Rodrigo no. Rodrigo al fin y al cabo son, digamos, pequeños tramos de partido, pequeños destellos. Es tan bueno que coges, la saca, te hace un jugadón, pero no es un futbolista constante que digamos, madre mía, qué partidazo los 90 minutos hizo Rodrigo. Es muy complicado de ver eso. ¿Por qué? Porque tiene una falta descomunal de automatismo en cuanto a la posición que juega se refiere. ¿Por qué? Porque no tiene una posición fija. Están continuamente cambiándole de posición y eso le limita muchísimo. Por eso, honestamente, yo, en el tema del gol, que es lo que se está hablando sobre todo, la crítica que se está haciendo a Rodrigo, sobre todo en la falta de gol, que si lo están sacando estadísticas, que si los tiros de Rodrigo son más lejos de lo normal y por eso entonces el porcentaje que tiene de disparo a puerta que termine en gol es muy bajo. Y es evidente que si la estadística está ahí es porque es así, pero me sale muy poco criticarlo. ¿Por qué? Por lo que vengo diciendo, porque le cambian tanto de posición que es que veo lógico que no tenga, digamos, unos automatismos ideales, por ejemplo, para ponerse en posición de tiro. Porque si nos fijamos, Rodrigo muchas veces saca el tiro desde un sitio sin ángulo, escorado hacia afuera, otras veces incluso lo intenta con la zurda hacia adentro. Hace, digamos, de todo. Porque es muy inteligente, pero eso también le hace muy limitante. Porque, al fin y al cabo, es un poco como viene siendo... bueno, se me ha pasado lo que iba a decir. Pero básicamente es como, si tú, por ejemplo, haces 300 veces la misma jugada, digamos, o la misma jugada, o mejor dicho, haces jugadas desde la misma posición, partiendo de la misma posición, hace al fin y al cabo que sea un experto en esa posición. Hace que tenga un montón de recursos en esa posición. Consigue explotar al máximo todo lo que puede hacer en esa posición, ya sea en banda derecha, en banda izquierda, donde te pongan. Pero ¿qué pasa? Si cada 2x3 te cambian, al fin y al cabo no consigues ser experto en ninguna posición. Te salva lo inteligente que eres, que sabes moverte, que hace desmarque, pero lógicamente no consigues, digamos, estar en la situación que tengas una buena posición de tiro, porque si os fijáis, la mayoría de veces que pasa con Rodrigo es que termina en la jugada, cuando termina, por ejemplo, la jugada y él la finaliza muchas veces en una posición que no es la ideal. Muchas veces, si os fijáis, le pasa que se queda sin terreno. Es decir, que se come la línea de fondo. Y eso es un tema de automatismo, que le cambian tanto de posición, que tiene que cambiar tanto la forma de hacer la jugada, que es una limitación enorme para Rodrigo. Y por eso, para mí, Rodrigo está ahora mismo muy limitado como futbolista. Y por eso yo lo mismo, honestamente, no me sale coger y exigirle a Rodrigo que meta 25 goles. Es que no me sale. Cosa distinta es que se lleve jugando en una posición bastante tiempo. Ya sea detrás del punta, banda derecha, de 9. Ahí sí ya podré juzgarlo. Pero honestamente, es que no me sale criticar a Rodrigo porque no meta tantos goles, porque es que no paran de cambiarlo de posición. ¿Acaso pensáis que si, por ejemplo, a Vinicius lo cambiaran continuamente de posición, que a veces lo pusieran de delantero, a veces lo pusieran en banda derecha, otras veces detrás del punta, ¿acaso no creéis que se vería muy limitada su faceta goleadora? Pues es evidente que sí. O incluso el propio Bellingham. Imaginaos que Bellingham de repente una vez juega de pivote, otras veces de centrocampista en plan más defensivo, de repente otras veces juega en banda derecha. Creedme que si hicieran eso a Bellingham también perdería muchas facultades.
¿Sería un futbolista más inteligente? Probablemente, pero en cuanto a la balanza, sería muchas más cosas negativas que cosas positivas. Y digo hasta más, uno de los futbolistas que también, por ejemplo, he visto que le ha pasado lo mismo que a Rodrigo, y creo que ha estado limitado dentro de lo bueno que es, buenísimo que es. Creo que también Ancelotti en ese sentido lo ha limitado, es Fede Valverde. Fede Valverde, en cuanto al centro del campo se refiere, para mí ha perdido cierto automatismo que le hacía ser mejor futbolista. De tanto jugar en banda derecha. No estoy diciendo ni muchísimo menos que Valverde sea malo. Quiero que esto quede claro. Al revés, Valverde me encanta y creo que es buenísimo. Pero creo que el hecho de haber jugado, por ejemplo, tanto en banda derecha y tal, le ha hecho que pierda un poco ciertos automatismos del centro del campo. Porque como futbolista, digamos, de equipo y tal, creo que ha mejorado. Pero en cuanto a futbolista de individual, creo honestamente que Fede, en cuanto al centro del campo se refiere, es peor jugador que hace 2 años. En cuanto a los automatismos de centrocampista, me parece peor jugador Fede Valverde que hace 2 años. Repito, en cuanto a automatismo de centrocampista, en cuanto a lo que requiere, digamos, las funciones de ser un centrocampista. Luego, en cuanto a inteligencia mejorado, todo eso, por supuesto. Y también, evidentemente, porque tiene más experiencia. La experiencia en sí de sumar minutos hace que mejoren mucho. Pero en cuanto a la posición ideal, en cuanto a los automatismos de ese centrocampista, en mi opinión, Fede Valverde hoy es peor que hace 2 años. Pasa que al fin y al cabo lo suple con la experiencia y también el hecho de que también gane inteligencia y con eso lo suple. Pero es evidente que hace 2 años Fede Valverde como centrocampista aportaba más en cuanto a las funciones de centrocampista que a día de hoy. Eso es una realidad. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo, tal como lo usa Carleto, no lo usa tan solamente como centrocampista, sino que le hace mucho que caiga banda. Muchas veces prácticamente está más tiempo en banda que en otro sitio. Entonces, al fin y al cabo, como que tampoco pasa nada. También encima, ahora mismo está jugando con futbolistas que abarcan mucho campo como Camavinga y Tchouaméni. Y eso hace, digamos, que no se note, por ejemplo, la carencia que pueda tener Fede en la función de centro del campo. Pero es lo que yo veo cuando tú coges un futbolista y le cambias tanto de posición. Tanto. Pero bueno, al fin y al cabo, simplemente en mi opinión, yo creo, en definitiva, y por dar un resultado al vídeo, creo que Rodrigo puede llegar a ser un crack sin ningún tipo de duda, pero sí creo que para que sea Rodrigo termine siendo un crack y no se quede simplemente no se quede en un gran jugador, es fundamental que se le busque una posición mucho más fija. Y no cambiarlo tanto que sea de aquí, que sea de allí, sino que se lleve en plan literalmente 1 año jugando en la misma posición. Le puede dar más libertad, de que varíe, que él mismo varíe un poco, pero que parta siempre como quien dice, o que tenga una base desde donde partir. Y Rodrigo a día de hoy no la tiene porque es que no para Carleto de cambiarle la posición. Básicamente el futbolista probablemente más sacrificado en ataque. Así que nada, en mi opinión simplemente al fin y al cabo. De hecho os animo que me dejéis la vuestra, que me interesa muchísimo, en la caja de comentarios. Independientemente de que coincidáis conmigo o no. Ya sabéis que aquí la libertad de expresión es lo primero de todo. Y creo que el debate al fin y al cabo es lo más interesante. Y por último, ya sabéis, dejad un me gusta que de verdad que ayuda un montonazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.